Querido Luis, hoy tenemos un invitadazo, nuestro amigo coterráneo mío. Y déjame ya meterme Antonio Ortuño, uno de los mejores escritores de la generación, y ya podemos decir que de los autores vivos, ¿verdad? Porque los autores que aún ha muerto mucha gente. Oye, pero qué gusto tener a Antonio. Muchas gracias por venir. Así es. Espero no empiecen los reclamos de las caricaturas. Es que me tocó hacer una caricatura de él para la revista Nexos, que se publicó en el libro Así Escribo. Sí, y salía yo como si hubiera sido el maestro Fidel Velázquez. Oye, pero háblanos de cómo estás viendo la literatura mexicana contemporánea. Es curioso porque cuando comencé a escribir, desde luego uno de los muchos motores de esa intención tenía que ver con que como lector no encontraba mucho de la literatura mexicana en ese momento que me atrajera o que me atrapara, ¿no? Como muchos adolescentes de mi generación, crecí leyendo más traducciones y más literatura fuera, y tuve una relación durante mucho tiempo problemática hasta cierto punto con la literatura mexicana, ¿no? Porque además ya había muerto Ibargüengoitia, que fue probablemente el autor que más me ha importado, ya había muerto Rulfo, estaba por morir Elizondo. Muchos de los autores que después fueron muy importantes para mí, no los puedas venir a ver a la Feria del Libro, no estaban sacando novedades. Lo que dominaba de alguna manera el panorama, pues era una literatura como bien peinada, profesional, y que no se parecía nada a lo que a mí me interesaba, ¿no? Para mí fue importante, por ejemplo, en aquel momento leer a Favanelli, que era un salvaje y que escribía otro tipo de cosas, que de alguna manera estaba desmarcado justo de ese asunto como bien peinado. No solo, no, iba a decir académico, pero no era propiamente académico, sino casi ceremonial, ¿no? Una literatura que era como de adorno, como discurso de banquete, y que a mí no me entusiasmaba nada, ¿no? Creo que desde luego ha cambiado muchísimo el panorama y que ahora mismo hay mucha gente escribiendo narrativa en México, que es lo que considero más o menos capacitado para opinar, por la poesía, la dramaturgia, el ensayo van por otro lado, pero en la narrativa al menos creo que el panorama ha cambiado muchísimo y que ahora mismo hay mucha gente escribiendo que me interesa, ¿no? Y que como lector, no solo como colega de ellos, sino como lector hay una cantidad muy grande de libros año con año que me interesa estar consiguiendo, leyendo, ir siguiendo la pista a muchos autores, ¿no? Y creo que es algo además que no tiene solamente que ver con el hecho de que yo forme parte de esa generación y tenga referentes comunes y los conozca, sino que hay una gran cantidad de autores que están siendo leyendo fuera, traducidos, incluso, bueno, recibiendo premios y demás, pero eso es extraliterario, ¿no? Pero sí siendo leídos, siendo estudiados, siendo traducidos en otros lados, y eso te habla de la salud de la narrativa mexicana, ¿no? ¿Qué autores te interesan en específico, si se puede saber? Caray, desde luego el universo es amplio porque es mucho más que el de mi generación. Yo leo lo que publique Villoro, lo que publique Rivera Garza, lo que publique Favanelli, lo que publique Enríquez, Serna. Hay una buena cantidad de autores que ya son de los años 50 o 60, que desde luego todavía están produciendo cosas que son muy interesantes y a los que sigo, y estrictamente de la generación. Por ejemplo, Yuri Herrera, que me parece un autor muy, muy importante. Pienso, por ejemplo, en Carlos Velázquez, que también me llama muchísimo la atención lo que hace. Guadalupe Nettel, que ha publicado libros extraordinarios. Y mucha gente, ¿no? Pienso, no sé, en Nicolás Cabral, en David Miklos, en Jaime Mesa también, que además está haciendo un poco como el teórico de la generación de los 70s, el que como que ha estudiado durante más tiempo esto que se está escribiendo. No sé, gente como Fernanda Melchor, por ejemplo, que ya es de la generación de los 80, que ya es más joven que nosotros. Por mencionar unos cuantos, porque si no me paso diciendo más rato nombres, ¿no? Espartaco me gusta muchísimo lo que escribe, y mucha gente más que viene, ¿no? Un autor que ya está plenamente consolidado como Emiliano Monge, por ejemplo. En fin, creo que hay muchísimo, ¿no? En este momento en
narrativa en México. Y de la literatura universal, por llamarla así, o sea, digamos, no mexicana, ¿qué te interesa? ¿Qué No de lees? los cuates. No de los cuates. Escritores con los que nunca hayas echado una chela. Exacto. Así es, porque todos los que mencioné son amigos. Y qué buenos escritores son, pero... Sí, a ver, yo crecí en una familia en la que llegó a no haber televisión por cuestiones económicas, pero que siempre hubo bibliotecas, ¿no? Mis padres estaban separados y cada uno tenía su biblioteca. Ir de una casa a otra significaba leer otros libros. Mis abuelos tenían una biblioteca enorme, incluso mi tía que leía solo novelas de Agatha Christie, pero tenía todas las novelas de Agatha Christie. Y el libro de Picardía Mexicana de Armando Jiménez, que también es algo bastante notable. Y crecí muy cerca de la lectura y muy rápidamente me decanté a la lectura de literatura. Es decir, no historia o no libros de memorias o libros de viajes, sino muy específicamente literatura. Y mucha de ella traducida y otra literatura española. Mi familia, la familia de mi madre, que es con la que me crié, pues son exiliados españoles que vinieron después de la Guerra Civil. Y leí muchísima literatura española y de alguna manera eso formó como mi primer canon como lector. Eso y las traducciones, un poco titubeantes, no excelsas, pero de clásicos universales, de estas colecciones de colorines que vendían en el supermercado y que estaban en muchas de las casas de la época, ¿no? De Tolstoy, de Dostoyevsky, desde luego de Dickens, de Conrad, pero que alcanzaban incluso hasta el boom latinoamericano, ¿no? En esas colecciones también, aunque ya no en los libros rojitos, sino en los color café, pero estaba García Márquez, estaba Mario Vargas Llosa. Recuerdo haber a los 10 o 11 años leído Pantaleón y las visitadoras y se abrió un mundo completamente distinto al que yo había leído hasta aquel día, ¿no? Y más literatura española también. Juan Marcé, por ejemplo, que para mí fue fundamental. Un autor que no tiene un correlato, por ejemplo, en la literatura mexicana, alguien que escriba ese tipo de literatura experimental y radical, pero a la vez como un poco canalla, urbana. Un autor que me parece interesantísimo al nivel de los del boom latinoamericano, por decirlo menos, pero que, bueno, al ser español, de alguna manera estaba como deslocalizado de todo eso, ¿no? Y ya, pues en la adolescencia, en la juventud, al empezar a seleccionar a los autores que me interesaban, a comprar mis propios libros, me interesé mucho, por ejemplo, en la narrativa inglesa, en la generación de Amis, de McEwan, de Rushdie, que para mí fue formativa, ¿no? Había una colección de clásicos griegos y latinos en mi casa, y en muchos momentos, sobre todo cuando descubrí que la poesía de Catulo, por ejemplo, estaba llena de mentadas de madre, o que Marcial, con sus epigramas, era uno de los seres más venenosos que ha vivido sobre la faz de la tierra y más divertidos también, pues me fascinó. Y en algún tiempo incluso estuve decidido a profesar las letras clásicas y a hacer como estudios serios al respecto. Luego lo olvidé porque tuve que trabajar desde muy chavo, pero de alguna manera como que esa, sobre todo esa parte de la literatura griega y latina, de los epigramas, de la poesía satírica, o de la dramaturgia satírica, por ejemplo Aristófanes, me sigue pareciendo fascinante y creo que tiene mucho que ver con el temperamento literario que he desarrollado después, ¿no? Y por supuesto, y digo, ya lo habías mencionado, pero es bastante evidente que en cierta manera, ¿no?, tu obra está influida por Ibargüengoitia, ¿no? Tú mismo lo dices. Háblanos un poquito de tu relación con Ibargüengoitia, de qué te gusta, cómo te gusta. Yo era un chamaco de 15 años que había crecido leyendo traducciones y literatura española y que desde luego tenía un cortocircuito bestial entre el lenguaje que hablaba en la escuela y en la calle y lo que pensaba que era el lenguaje literario, ¿no? Por un lado estaba el lenguaje con el que hablaba con los amigos y lo que escuchaba al ir en el autobús, y por otro lado muy diferente el lenguaje, las palabras, las construcciones de los libros, ¿no? Las peculiaridades del lenguaje, de los lenguajes ibéricos, y por otro lado el de los traductores que pues tienen una especie de neolengua particular que no es la de la calle, ¿no? Y para mí Ibargüengoitia fue la revelación de la lengua mexicana, de que el idioma que yo hablaba y entendía también era literatura, que los paisajes que habitaba y los personajes que conocía
Siempre he tenido la impresión, y si uno tiene que escoger una especie de patria literaria, y hay gente que ve El País como sacaba las páginas de Rulfo, yo siempre lo he visto como sacaba las páginas de Ibargüengoitia, ¿no? ¿Y qué te gustaba? ¿Su humor, sus crónicas? ¿Con qué te identificabas más? Lo primero que leí fueron los cuentos de La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. El único libro de cuentos que publicó Ibargüengoitia, que es un libro extraordinario. Y me gustó tanto que conseguí todo lo que hubiera escrito Ibargüengoitia, incluso las obras de teatro, incluso los cuentos para niños, incluso las reseñas de teatro que publicó en la revista de la UNAM y que llegué a tener fotocopiadas por una prima mía de revistas viejas de la UNAM antes de que el colectivo El Milagro, si no me equivoco, editara un librito que antologaba esas reseñas. Y todavía una de las ilusiones de mi vida es que alguien en algún momento encuentre como alguna beta de algunas colaboraciones de Ibargüengoitia perdidas y edite otro librito, ¿no? Seguramente los libros de crónicas son los libros que más veces he leído en la vida, ¿no? ¿Y de las novelas cuál te gusta? Me gustan todas, pero creo a mí que me gustan todas. Estas ruinas que ves, para ves. mí es fascinante, ¿no? Porque además de revisar la vida de la provincia mexicana en la que yo nací y he vivido toda mi vida, porque Guadalajara en realidad es muy similar a la cueva, ¿no?, de Ibargüengoitia en muchos aspectos, aunque él quisiera retratar Guanajuato, pero eso realmente no importa, es muy cuevanense Guadalajara en muchos sentidos, pero además es una sátira no exenta de calidez, pero también bastante severa, de la vida intelectual de la provincia, ¿no? De las capillitas y de la ineptitud general de esa vida de provincia, desde el profesor que le dice a otro, vi tu artículo sobre las soledades de Góngora, y el otro empieza a decir, bueno, no me quedó tan bien, lo vi, pero no lo leí, nunca leo nada de la prensa. Hasta, bueno, ese momento fundacional en que los amigos que se están emborrachando y pintando a la vez unos murales en un bar que son absolutamente delirantes y estúpidos, pero porque decidieron revivir el muralismo mexicano mientras están viviendo, ¿no? Yo creo que es una novela fascinante. Lo es. Los cuentos de La Ley de Herodes, ahorita mientras estabas platicando, me estaba llegando a la mente lo de los embargos, mis embargos, porque esa es la vida de todos los escritores y caricaturistas. Claro. El mes con mes, ¿no? Sí, bueno, es un cuento buenísimo, porque además tiene mucho que ver con la incapacidad de la literatura para convivir con la vida real. La literatura a veces paga, pero generalmente no, y nunca puedes confiar en ella para un pago fijo, jamás. Porque el escritor colabora, cobra contratos, salvo por casos muy extraños en la historia de la humanidad, el escritor no cobra una quincena o una semana o una mensualidad. Y cuando gana premios, hay una fila interminable. Claro, una fila interminable de acreedores, ¿no? Que eso no es de Ibargüengoitia, sino de Hemingway, pero se dice que cuando Hemingway ganó el Nobel, lo primero que le dijo a la radio es que venga el carnicero, que venga el de la verdulería, que venga el de la licorería a cobrar, ¿no? Porque ya va a haber dinero para pagarles. Sí, es un cuento maravilloso. La mujer que no. La mujer que no, qué Y barbaridad. además eso habla de la miseria de la vida sexual del escritor. No, es un cuento. Y reinventa en La Condesa ese cuento en el set. Sí, el CEP En un cruce de calles supuesto, que nunca el CEP de está, Tamaulipas, que es Tamaulipas con Sonora, dice. Porque hay dos CEPs en la Roma Condesa. Claro. Y los junta en el cruce de los dos CEPs. Claro, pero una cosa que a mí me agrada mucho de la obra de Ibargüengoitia es que creo que sería imposible, porque no es una obra nunca sentimental y jamás cursi. Yo creo que sería un verdadero fracaso y me alegraría muchísimo que alguien hiciera una especie de recorrido geográfico por los puntos que señala Ibargüengoitia en sus novelas, como ya los hay en los de otros escritores, y va la gente y se queda con la bocota abierta. Creo que en muchos sentidos, y en cuanto a poder evocativo, muchos de esos cuentos no tienen menos poder evocativo que, por ejemplo, Las batallas en el desierto, ¿no? Que es nuestra gran novela de la nostalgia de la vieja Ciudad de México. Pero Ibargüengoitia se relaciona de otra manera, ¿no? Ibargüengoitia no parece la persona que establece como este diálogo entrañable que establecía Pacheco con sus lectores, por lo cual era uno de los lectores más populares que yo he visto jamás. Yo llegué a ver, tuve que hacer una crónica cuando trabajaba como periodista, de sentarme al lado de Pacheco a verlo firmar libros, y estuvimos ahí 3 horas.
hasta que se cansó Pacheco, porque podría haber seguido llegando gente a que Pacheco le firmara libros. Yo no creo que eso hubiera podido pasar con Ibargüengoitia, ¿no? Hay por ahí una grabación que hizo el INBA de una conferencia y que da Ibargüengoitia, y que en algún momento alguien levanta la mano y empieza a hacer estas cosas que no son una pregunta sino un comentario, y Ibargüengoitia le dice: pues cuando hagas una conferencia no dejes de invitarme, pero aquí estoy hablando yo, ¿no? Y no calla. Y no creo que tuviera esa parte entrañable que tenía Pacheco, que a veces a la gente le daban ganas de abrazar a Pacheco, que pensaba que le estaba hablando de sus sentimientos. Y Ibargüengoitia de alguna manera se relaciona con nosotros, pero por el humor lado involuntario, oscuro, ¿no? y por muy las oscuro. malas pulsiones. O sea, la mujer que no es un tipo que persigue durante años terribles a una mujer que no es la suya. Falta de espíritu scout, pues son unos chamacos que empiezan emborrachándose con rompope y terminan haciendo que fracase, llegue el ridículo de la delegación mexicana en un encuentro scout mundial, ¿no? Y eso también es la vida, y de esa manera me parece que uno también se puede relacionar con la obra de un escritor, pero no tendría caso llevar a un grupo de gente para que vea el CEPS de Tamaulipas, ¿no? Y me parece maravilloso. Estoy de acuerdo, aunque a veces no está mal irse a tomar una cervecita a ese CEPS para homenajear a Ibargüengoitia de alguna manera. Pero es que ninguno de los dos CEPs existe. Pues vamos a los dos. Ninguno de los dos. Él reinventó otro en un cruce que no existe. Entonces hay que comprar una concesión y levantarlo. Hay que volver a trazar las calles. Claro, muy difícilmente habría una, a lo mejor la hay, pero una calle Ibargüengoitia. Para empezar, la gente no sabría ni pronunciarla, ¿no? ¿Dónde vives? En Ibargüengoitia 10. Hace muchos años, un ex rector de la Universidad de Guadalajara y yo, con otro ex rector, en un bar siempre decíamos mucho gusto, Jorge Ibargüengoitia, a las damas, y nos decían mucho gusto. Era lo peor de todo. Pero qué mal te fue porque tú no llegaste a rector, ¿no? No. Eras el único que no era rector entre ellos. Marco Antonio Cortés y Pablo Arredondo, que hace muchos años. ¿Lees poesía? Sí. Probablemente es algo que tenga bloqueado en el discurso, pero he leído mucha poesía. Además, soy hermano de un poeta extraordinario, que en algún momento todos los libros nuevos que llegaban a la casa eran o de poesía, o de teoría literaria, o de poesía preferentemente radical y vanguardista, o pasquines y fanzines editados por poetas a los que ni siquiera les alcanzaba para las grapas en los años 80 y principios de los 90, y desde luego que es algo que también dejó una especie de impronta, esta seguridad de que con el lenguaje te peleas, de que el lenguaje no es vehicular meramente, el lenguaje literario, que siempre es algo más, y que no basta con contar una historia, que no basta con saber poner adjetivos, que la escritura es algo que escapa de lo que es solamente eficaz. Yo creo que es algo que tengo ahí, como una especie de pulsión, como la serpiente ahí susurrando, pero quizá por haber leído tal cantidad también de disparates que van entremezclados con todo, en muchos sentidos, y por haber sido desde luego periodista, pero también creé una especie de coraza como lector contra ciertas cosas que me parecían y que me siguen pareciendo. Desde luego hay mucha poesía de vanguardia que es absolutamente genial, que es maravillosa, pero también necesita mucho contexto y se lee desde otras coordenadas, ¿no? Hay fragmentos del Altazor que me parecen brillantísimos, por ejemplo, el Altazor de Huidobro, y hay otros fragmentos que realmente lo que parece es que pues, es una especie de juego malo, ¿no? Yo no soy nadie para venir a decir absolutamente nada de Huidobro. Quien decía eso era Neruda, por ejemplo, ¿no? Que además lo detestaba con toda su alma, porque como buenos poetas no se podían ver ni a 3 cuadras de distancia. Creo, por ejemplo, que el haber leído tantos manifiestos literarios, lo que terminó creando más que una desconfianza de la literatura fue una desconfianza de los manifiestos. Y finalmente también yo me dedico a la narrativa, que es la plaza pública de la literatura, que sí busca el diálogo inmediato y directo con los lectores. Un narrador que te dice que él nunca piensa en los lectores y que escribe solo para él, o que no escribe ni siquiera para él, y que termina ni siquiera queriendo decir la palabra narración, sino que dice que escribe dispositivos, etcétera. Yo pienso que debería estar reparando instalaciones eléctricas y no haciendo narrativa, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado Ha sido un en placer esta barra de tenerte. libros. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazote. Hasta la próxima.